Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar lo de las doctrinas básicas que habíamos continuado, que habíamos estado estudiando hace 2 semanas. La otra semana no pude subir video por la chamba, ¿va? Pero vamos a continuar las doctrinas básicas, que es muy importante porque necesitamos tener el fundamento de los apóstoles. eh, para entender bien la doctrina de Cristo, ¿verdad? Vamos a continuar vamos a Hebreos 6, vamos a Hebreos 6, vamos a continuar estas doctrinas que en muchos lados se les dice doctrinas leche, ¿va? Dice Pedro, buscar la leche no adulterada. Entonces vamos a leer. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la 6.1, Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Bueno, ¿qué es el arrepentimiento de obras muertas? Bueno, el arrepentimiento de obras muertas son todas las acciones eh, que o que producen muerte espiritual, como cuáles, pues todos conocemos que es el pecado, ¿verdad? En resumen, las obras muertas son el pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Bueno, cuando pecamos, hay una separación entre el hombre y Dios. Claro que dice la palabra de Dios que Él estará con nosotros, los que ya somos salvos, estará con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Pero ¿qué pasó con Adán? Cuando Adán pecó, hubo una separación de Dios y del hombre. Entonces vino a reinar el pecado por un hombre, dice la Biblia, pero por un hombre vino la salvación, que es Jesucristo. Bueno, vamos adelante con esta doctrina y vemos que el arrepentimiento de obras muertas es arrepentirnos del pecado, ¿verdad? Hay varios aspectos en la Biblia que nos indican sobre las obras muertas, ¿verdad? El primer punto es reconocer el pecado, ¿verdad? No sé, eh, tú cómo viniste a Cristo, hermano, hermana, cómo viniste a Cristo, pero sin duda hubo una persona que te habló las escrituras y el Espíritu Santo trajo un conocimiento del pecado, ¿verdad? Yo me acuerdo que, hace muchos años, este, tuvimos la oportunidad de ir al seguro. Nosotros entramos al seguro, lo hicimos casi por 5 años y íbamos al seguro el lunes, el viernes y el sábado, ¿verdad? Íbamos 3 veces a la semana y pues no como otras personas, ¿verdad? Que van al seguro 2 días y se toman como 20 fotos y andan ahí hablando. Bueno, pues es la gloria, se la dan al hombre, ¿va? Pero yo le doy gracias a Dios que en la iglesia donde eh, conocí a Cristo, fuimos casi 5 años, hermanos, yendo al seguro 3 veces por semana y gracias a Dios nos enseñaron a no andarnos promocionando en las redes sociales. Claro que esto lo hacemos, la doctrina, lo hacemos para el conocimiento, porque también hemos sabido que se han levantado falsos pastores, falsos profetas. Y dice la Biblia que debemos de denunciarlos, ¿verdad? Debemos de discernir entre lo de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos este discipulado, para que pues no seamos engañados, hermanos. Y hombres así, personas así que van al seguro y se toman 20 fotos y no sé qué onda, pues eso ya se me hace muy hacer show. Pero bueno, íbamos al seguro, hermanos, y nosotros, yo recuerdo que íbamos con la gente y les decíamos, vamos, te invito a hacer una oración. ¿Y cuál es esa oración? La oración de fe, ¿vas?
oración de fe y decíamos, repite esta oración conmigo. Y ya decíamos, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón y todo eso, ¿verdad? Y ya decíamos, ya son cristianos, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Será eso cierto? ¿O qué realmente dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que Juan bautizando en el río, dice que vinieron unos fariseos y les dice, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? A hacer obras dignas de arrepentimiento. Bueno, lo primero que hace una persona que verdaderamente se convirtió a Cristo es arrepentirse de esas obras malas, arrepentirse de todo el pecado, porque el Espíritu Santo es el que convence del pecado. Y vamos a una escritura para que la Biblia nos hable, para que no seamos ni nuestro intelecto, ni lo que yo creo. Vamos a basarnos 100% a la Biblia. Vamos a Juan 16, vamos al Evangelio de Juan. Juan, vamos al Evangelio de Juan rápidamente. Juan 16, a partir del versículo 7, y es Jesús hablando, ¿verdad? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador, hermanos? Bueno, pues el Consolador es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego dice más adelante en el 8, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, vemos aquí que dice, de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya vencido. ¿Qué dice del diablo? Porque el diablo es el príncipe de este mundo, ya ha sido ¿qué? Vencido, hermanos. Entonces, ¿quién es el que nos convence de pecado? Primeramente, el Espíritu Santo. Yo he visto muchas ocasiones que dan como discipulado de evangelismo. Dan discipulado de evangelismo y se avientan hasta un año estudiando evangelismo, pero no hay necesidad de eso. Lo único que hace falta es leer la Biblia y predicar ¿qué? Biblia, hermanos. No se necesita que usar psicología, que te voy a leer la mente y te voy a decir por lo que estás sufriendo. No, hermanos. Lo único que hace falta es predicar la palabra de Dios. Y para predicar la palabra de Dios, ¿qué debemos de hacer? Leerla. Necesitamos leer la palabra de Dios, entenderla en su contexto, profundizarla, saborear la riqueza que hay en la palabra y entonces ahora sí, predicarla, ¿verdad? Lo único que se trata es predicar la palabra. No se necesita nada más. Para los hermanos que quieren evangelizar, mira, lo único que tienes que hacer es leer la Biblia, hablar Biblia, y el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a venir a las personas y los va a convencer ¿de qué? De pecado. Bueno, vamos más adelante. Cuando el Espíritu viene, reconocemos el pecado. Y cuando reconocemos el pecado, viene algo en nosotros. El pecado produce tristeza, hermanos. Pero dice la Biblia que hay dos tipos de tristezas. Una tristeza según el mundo y una tristeza según Dios. Ahora, ¿qué nos puede ofrecer el mundo y qué nos puede ofrecer Dios? Pues bien claro, ¿verdad? Bien claro. ¿Qué te puede ofrecer el mundo? ¿Qué te puede ofrecer Dios? Bueno, lo que te ofrece Dios es mejor
que lo que te ofrece el mundo. Vamos a una escritura que explica esto, que está en primer libro de Corintios. Perdón, segundo libro de Corintios 7:10. Segundo libro de Corintios 7, el versículo 10. Y pues nosotros, hermanos, debemos de repasar todas estas doctrinas que muchas veces nos las enseñaron, hermanos, pero necesitamos repasarlas. Vamos, 7:10 dice, pero a los que... un momento. Sí, yo estoy en el primer libro de Corintios. Bueno, segundo libro de Corintios 7:10, perdón. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, podemos ver aquí dos tipos de tristezas, ¿verdad? La tristeza según el mundo y la tristeza según Dios. Bueno, aquí yo quiero comparar y yéndome otra vez a cuando Jesús estaba en esta tierra. Hubo dos hombres, uno se llamaba Judas y el otro se llamaba Pedro. Bueno, ¿qué pasó con ellos? Los dos lo negaron. ¿Qué hizo Judas? Bueno, Judas dice la palabra de Dios que lo vendió por 30 piezas de plata. Y Pedro lo negó, que aunque anteriormente le había dicho, Señor, si es necesario, yo voy a ir contigo a la muerte. Y le dice el Señor Jesús, irás conmigo a la muerte, yo te digo que hoy me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Bueno, los dos tuvieron un arrepentimiento, hermanos. Y a lo mejor Judas ha de haber dicho, vendí al Hijo de Dios. Y dice la palabra que vino, se arrepintió y que echó las monedas a los pies de los fariseos. Ahora, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál fue el arrepentimiento según el mundo que tuvo Judas? Dice que él fue y Y luego Pedro dice que lo negó y también se entristeció. ¿Pero qué pasó con Pedro? Pedro tenía en su corazón que Dios lo podía salvar, aún cuando él lo había negado. ¿Por qué? Porque él verdaderamente conoció a su Señor. Ahora, después de que pasa esto me encanta porque a varios se les aparece y les dice, díganle a Pedro que resucité. O sea, tanto era el cuidado del Señor, avísenle a Pedro que yo resucité. ¿Por qué? Porque Dios conocía en su corazón cuál era el corazón de Pedro. Los dos estaban arrepentidos, Judas y Pedro, pero Pedro tuvo la tristeza según Dios, que Dios lo restauró, ¿verdad? Y así venimos muchos de nosotros. Vino el Espíritu Santo, nos convenció para salvación. No como a Judas, ¿verdad? Que fue arrepentimiento según el mundo y ya sabemos su final. Dice que compró un campo y ahí mero. Entonces, esa es la tristeza según el mundo y según Dios. Ahora vamos más adelante. Cuando el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado y viene esa tristeza en nuestro corazón según Dios, ¿saben qué hace el Espíritu Santo? Que confesemos nuestros pecados, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? A mí me encanta una escritura que está en las cartas de Juan.
Eh, Cuando dice que Juan 2:1 dice, vamos a Juan 2:1, primera carta de Juan 2, Santiago. Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y luego hay otro versículo que está en Hebreos, que también habla sobre Hebreos 4:16. Habla también de que nosotros nos acerquemos, ¿verdad, Dios? Con ese arrepentimiento que Dios produce según Dios para salvación. Dice 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? Y lo que nos dijo Juan, dice, estas cosas os he hablado para que no pequéis. Y si alguno peque, abogado tenemos. Y luego Hebreos nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de ¿qué? De gracia. Hermano, mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir pecando. Tristemente. Ayuna los días que quiera. Por ahí hay un falso maestro que dijo que había ayunado 41 días, pero bueno, ayuna lo que quieras. Este cuerpo es pecaminoso. Entonces, Dios sabiendo eso, dice, acérquense confiadamente, con un corazón arrepentido. Hermanos, todos batallamos con algo. Todos batallamos con algo de verdad. Y necesitamos reconocer. El Espíritu Santo nos convence y, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Vienes al trono de la gracia, confiesas tu pecado y Dios, ¿qué? Te limpia de todo pecado. En Isaías dice, venga, pongámonos de acuerdo, si vuestro pecado fuere como rojo carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que seamos santos, hermano. Que seamos apartados del pecado. La palabra santo es apartado del pecado. Y esa es la voluntad de Dios, hermanos. Que cada día vivamos en el Espíritu Santo. Bueno, vamos más adelante. Ahora, muchos de nosotros vinimos a Dios con muchos hábitos, vinimos con, no sé si algunos vinieron del catolicismo, no sé si algunos vinieron pues de otras religiones, algunos de otras sectas, ¿verdad? Y Dios los tuvo a bien a traerlos a sus pies. Entonces, las obras muertas, hermano, también tienen que ver con los rituales, con nuestros intentos para acercarnos a Dios, ¿verdad? ¿Qué hacíamos antes? Bueno, yo nunca lo practiqué, pero ¿qué hacían antes? Aquí en León, Guanajuato, hay una costumbre, no sé si se hace en enero o no sé en qué mes se hace, pero se van caminando como que unos 100 kilómetros, no menos, ¿verdad? Como unos... varios días dependiendo. Caminan de estado a estado. O sea, de aquí de León se van a San Juan de los Lagos caminando. ¿Para qué? Para estar cerca de Dios. Intentos. O aún en el mismo cristianismo, hermanos. Hay personas que dicen, pues yo voy a ayunar
10 días para acercarme a Dios. No. El único que hizo posible que nosotros nos acercáramos a Dios fue Jesucristo. Dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Hermano, muchas veces en el cristianismo se han levantado doctrinas de hombre. Y yo luego ya las hermanitas ya ni se pintan. ¿Verdad? Andan con la falda hasta no sé dónde. Bueno, tampoco estoy diciendo que en lo contrario, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que tengamos una vestimenta decorosa, acorde a nosotros que somos de Cristo. Pero siempre ha habido el intento humano para acercarnos a Dios. Esas también son obras muertas, hermano. Son obras muertas y dicen, pues yo soy bien espiritual, yo tengo poder y la unción de no sé qué, la unción de la harina y no sé qué. No sé qué hacen. O sea, todo lo hizo Cristo. Lo único que nos toca a nosotros es obedecer la palabra de Dios, andar en sus mandamientos. Eso es lo único que debemos de hacer. No tenemos que hacer otra cosa porque todo lo que hagamos que no esté en la Biblia, que esté acorde a la fe en Cristo, son obras muertas, hermano. ¿Verdad? Todo, todo lo que no hagamos para Cristo son obras muertas. Tristemente, muchas personas en muchas iglesias se les ha enseñado que el silicio, que tantas cosas que se les ha enseñado que no están en la Biblia. Y los hermanitos, por no leer, por no escudriñar la palabra, son engañados. Tristemente, el pueblo de Dios ha estado siendo engañado porque le faltó conocimiento, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa después, hermanos? Cuando una persona tiene un verdadero arrepentimiento según Dios, cuando una persona confiesa su pecado, cuando el Espíritu Santo lo convence de que la vida que llevábamos antes no era buena, ¿cuál es el resultado? El resultado es que Dios nos perdona, hermanos. Pero lo más importante, lo que se ve en lo exterior es que hay un cambio de vida. Un cambio de vida tremenda. Y podemos ver personas que antes de Cristo fueran personas tremendas, en el mal sentido de la palabra, y después de Cristo, pues Dios transforma las personas. ¿Por qué? Porque vino un verdadero arrepentimiento. ¿Verdad? Yo conocí a una persona que, que por ahí era un familiar de mi papá. Yo no lo conocí mucho, lo conocí ya cuando él era cristiano. Y yo lo conocí pues de camisa, hermano, de corbata, pero él andaba todo tatuado. Y pues los tatuajes quedaron como una secuela de su vida pasada, de su vida en las obras muertas, ¿verdad? Porque sabemos que los tatuajes pues sí se pueden borrar, pero pues cuesta una lana, ¿verdad? Y lo veía y yo decía, gloria a Dios, está todo tatuado de la cara pero tiene una forma de vestirse y una forma de actuar que yo decía, híjole, eso solamente lo pudo haber hecho Dios por medio de su Espíritu Santo, que también es Dios. Trajo un verdadero arrepentimiento según Dios y Dios trajo salvación para su vida. Entonces ahí es cuando empieza un cambio de vida. Un cambio de vida. Ahora podemos
el lado contrario, ¿ah? Que hay muchos cristianos que van a la iglesia y no tienen un cambio. Así es, hermanos. Ahí está la hermanita que dirige la alabanza y el sábado anterior andaba, pero pisteando y bailando en el antro, ¿verdad? Bueno, yo también estuve así, hermanos, pero Dios sabe que ya hace mucho tiempo que no andaba así. Andaba así cuando andaba en el mundo, pero ya no, gracias a Dios. Pero en realidad hay personas, cristianos, entre comillas, que no tienen un cambio de vida, que no han conocido a Dios. Y por eso vemos malos testimonios de el sábado andas en la iglesia y de lunes a viernes eres ahijado del anticristo, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Hubo el caso de que está en Hechos, un hombre llamado Simón el mago, dice que llegaron los discípulos a cierta ciudad y que él había engañado con sus artes mágicas a muchas personas, ¿verdad? Y las personas decían, oh, es el gran poder de Dios. Entonces vinieron los apóstoles y predicaban y en una ocasión dice que los apóstoles, impusieron las manos y vino sobre algunas personas el Espíritu Santo, sobre algunos hermanos, y lo vio Simón, ¿verdad? Pero antes de eso dice la palabra de Dios que Simón creyó y hasta se bautizó. Bueno, podríamos decir, no, caray, pues ya Simón era mago, era engañador, era brujo, pero se convirtió al cristianismo, hasta se bautizó, ¿verdad? Y luego dice que más adelante ve a los apóstoles que imponen las manos, reciben el Espíritu Santo algunos hermanos de esa ciudad, y dice Simón, yo también quiero ese gran poder, les ofrezco, a ver, déjenme ver cuánto trae. Les ofrezco una lana. Y le dice Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has creído que el don de Dios se obtiene con dinero. Y luego le dice, en hiel de amargura y de prisiones veo que estás. Y así hay muchos hermanos. O no hermanos, va, porque no han conocido a Dios, no son realmente salvos, pero muchos supuestos cristianos en muchas iglesias, y más se da en las iglesias de la prosperidad, porque esos ni leen la Biblia, hermanos. Eso es nomás, a ver, yo quiero dar 1,000 pesos para que Dios me regrese 2,000, pues eso, Dios no es, ese es, no, dice mi esposa, Dios no es banco. Entonces, no, hermanos, necesitamos leer la Biblia para no ser engañados. Lean la Biblia, no se conformen con lo del domingo, no, hermanos. Si tú quieres leer un capítulo diario, pero profundízalo, ve el contexto, ve las tradiciones judías, ve los tiempos. Hermano, profundiza en la palabra, porque son tiempos peligrosos donde muchos falsos profetas y lobos rapaces se están levantando. Y luego ahí andan robándoles el dinero. Y luego dicen, pues yo di mi, ¿cómo se le dice, mi amor? Primicias, y Dios no me bendijo. Pues claro que no. Y luego se ponen tristes los hermanos porque dicen, no, pues yo pensé que Dios iba a ser así. No, a ver, te predicaron un falso evangelio. Necesitamos conocer bien a Dios para poder nuestra fe en el verdadero Dios. Entonces, por sus frutos los conoceremos, hermanos. Son cristianos que han tenido un cambio de vida, un verdadero arrepentimiento según Dios, o vemos unos falsos cristianos que se creen cristianos y no han tenido un cambio de vida. Siguen fumando. Bueno, con esto no digo que Dios nos va limpiando poco a poco, ¿ah? Pero imagínate,
la hermana que tiene 20 años en la iglesia y todavía es chismosa. 20 años y la hermanita no ha podido crecer espiritualmente. Y el arrepentimiento, según Dios, trae un crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de Dios, que nosotros crezcamos en la fe. Entonces, hermanos, tú debes de discernir quién verdaderamente está dando buen fruto y quién no está dando un buen fruto. ¿Quién va a dar buen fruto? El que ha tenido un arrepentimiento de obras muertas. Y el que no, ha tenido una tristeza según el mundo, perdón. ¿Y qué produce el mundo? Muerte. Entonces, hermanos, para concluir, necesitamos leer la Biblia, escudriñar la palabra. Si tú la puedes oír en el celular, estar oyéndola, no sé, haces tus quehaceres, estás en tu trabajo, escúchala, hermano, escúchala, escudriñala. Si puedes leértela unas 3 veces al año, órale, ¿va? Como si andamos viendo series y nos la aventamos, hermano, una tras otra y capítulo tras otro. Y la Biblia nos pesa leer un capítulo, perdón. No, hermanos, necesitamos escudriñar la palabra de Dios para no ser engañados por esos falsos profetas. Entonces, hermanos, el arrepentimiento según Dios produce salvación, arrepentimiento de obras muertas. La tristeza según el mundo produce muerte. Amén, hermanos.